Él eligió el dinero sobre la familia, y 6 años después, la vio con 2 hijas que eran idénticas a él. La última vez que Jane vio a Adam Reeves, ella permaneció inmóvil en el umbral de su lujoso ático mientras él se abotonaba el blazer a medida, con el horizonte de la ciudad resplandeciendo detrás de él como algo inalcanzable. Sus labios temblaron al intentar hablar, pero él ya se alejaba. Adam, el CEO más joven en la historia de su compañía, el chico de oro del mundo tecnológico, ni siquiera miró atrás al decir las palabras que resonarían en su memoria por años. El dinero importa más que una familia contigo. No hubo pelea, ni cierre. Solo esas palabras, tan afiladas, tan definitivas. Él no sabía que ella había venido a decirle algo que cambiaría sus vidas. No le había dado la oportunidad. Solo momentos antes, Jane se había enterado de que estaba embarazada. Había guardado ese conocimiento en su corazón como algo delicado, no del todo real. Y ahora sentía como si él lo hubiera aplastado bajo sus zapatos pulidos sin saber que estaba allí. La puerta se cerró tras él, con un sonido demasiado suave para lo fuerte que resonó en su pecho. Se quedó quieta, con la mano sobre su abdomen, aún sin mostrarse, aún sin ser algo que cualquiera pudiera ver. Pero ella lo sabía, y ahora estaba sola, completamente sola. El silencio del apartamento era ensordecedor. Así no se suponía que fuera su vida. Cuando conoció a Adam, se había visto arrastrada por un torbellino de encanto, inteligencia, ambición y lujo. Pero en algún lugar entre los jets privados y las cenas con champán, había empezado a sentirse invisible. Él nunca habló del futuro, no con ella en él. Aún así, ella no esperaba que él se marchara tan completamente, tan sin corazón. Esa noche, Jane empacó lo poco que tenía en su casa, solo unas pocas prendas y sus zapatos gastados. No lloró tanto como esperaba. Algo dentro de ella se había bloqueado. Algún instinto de supervivencia silencioso ya estaba funcionando. Para cuando salió al aire frío de la ciudad, con su bolsa de lona colgada al hombro, ya no era la misma mujer. La chica que una vez soñó con una vida de cuento de hadas con un hombre brillante había desaparecido. En su lugar, había alguien nuevo, asustada, sí, pero también feroz de una manera que no sabía qué podía ser. Se mudó a un minúsculo estudio de una habitación en un barrio olvidado en las afueras de la ciudad. Sin calefacción, con tuberías apenas funcionando, y el sonido incesante del tráfico, pero era suyo. Las náuseas matutinas comenzaron poco después. Vomitaba entre entrevistas de trabajo, durante largas caminatas para ahorrar en el pasaje del metro, y en el silencio de su oscuro apartamento, donde las paredes se sentían demasiado cerca. Pero a pesar de todo, le susurraba a la vida que crecía dentro de ella, una promesa una y otra vez. No estás sola, todavía estoy aquí. Consiguió un trabajo contestando teléfonos en una polvorienta librería de segunda mano y pasaba las tardes tomando cursos en línea, esperando que si trabajaba lo suficiente, tal vez, solo tal vez, podría darle a este niño una vida que valiera la pena. Una noche, acostada en el colchón abultado en el suelo, pasó la mano por su vientre y sintió el más leve aleteo, movimiento, real e innegable. Ese fue el momento en que se dio cuenta. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo que importaba más que todo el poder y la riqueza que Adam Reeves había dejado atrás para proteger. No solo estaba llevando un bebé,
estaba llevando su futuro y lo iba a proteger con todo lo que tenía. Las gemelas llegaron una fría mañana a principios de primavera, 2 semanas antes de lo esperado. Jane había entrado en labor de parto sola, aterrorizada, agarrándose al borde del mostrador en su pequeña cocina mientras el dolor la desgarraba. No tenía familia cerca, nadie esperando en el vestíbulo del hospital, solo una desgastada bolsa de viaje y la tranquila determinación que se había convertido en su armadura. En el hospital, las enfermeras fueron amables pero ocupadas, y nadie preguntó si había alguien a quien debieran llamar. Jane no ofreció ningún nombre. No había nadie a quien llamar. Horas después, sostuvo a 2 pequeñas niñas en sus brazos, ambas envueltas en delgadas mantas de hospital. Sus llantos a juego como música aguda e incierta en la estéril sala de partos. Emma nació primero, con el rostro enrojecido y ruidosa, con pulmones fuertes y puños decididos. Avery la siguió minutos después, más tranquila, parpadeando al mundo con grandes ojos azul oscuro que recordaron inmediatamente a Jane a él. Ambas niñas tenían mechones de cabello rubio y la misma barbilla con hoyuelo que una vez había encantado a la mitad del distrito financiero. Eran inconfundiblemente suyas, pero ahora eran de ella, completa y absolutamente. Los primeros días se desdibujaron en noches sin dormir, comidas apresuradas y un agotamiento tan profundo que se sentía como ahogarse. Jane nunca había cambiado un pañal antes. Ahora cambiaba docenas al día. Las niñas rara vez dormían al mismo tiempo. Cuando una lloraba, la otra se removía. Cuando una finalmente se callaba, la otra gemía. Jane las mecía sobre su pecho en la oscuridad, cantando canciones de las que apenas recordaba la letra. Su voz ronca por la falta de sueño, pero firme con amor. Hubo momentos en que se derrumbó, una vez, en el suelo junto a la cuna, susurrando disculpas por no ser suficiente, por no tener más que dar. Pero incluso en esos momentos, nunca deseó que las cosas fueran diferentes. Nunca deseó que se fueran. Ellas eran su mundo entero. Regresó al trabajo después de 8 semanas, no porque estuviera lista, sino porque no tenía otra opción. Su jefe en la librería le permitió llevar a las niñas para turnos cortos al principio. Jane habilitó un pequeño espacio detrás del mostrador, con mantas y biberones, y mientras contestaba teléfonos y clasificaba el inventario, sus hijas dormían a su lado, en Moisés donados. Amamantaba durante las pausas del almuerzo y se extraía leche en el baño. No era sostenible, pero era supervivencia, y se aferró a ello con ambas manos. Por la noche, estudiaba para su certificación de primera infancia. Su computadora portátil apoyada en el borde de la mesa, las niñas en su cuna de segunda mano a pocos metros, escuchaba conferencias con auriculares mientras balanceaba la silla de Avery con el pie. Cada examen aprobado se sentía como una pequeña rebelión contra el futuro que la gente había asumido para ella. Ella no era una estadística. Estaba construyendo algo mejor. Crecieron lenta pero seguramente, con mejillas regordetas, pasos tambaleantes, primeras risitas. Emma era intrépida y se enfadaba rápidamente. Avery más amable, observadora. Jane llevaba una pequeña libreta donde anotaba los hitos, incluso los más silenciosos. Nunca publicó fotos en línea. No quería que Adam las viera. No sabía si él siquiera recordaba su nombre, pero la idea de que las encontrara era algo que ella temía y resentía a la vez. Él no las merecía. No después de lo fácil que la había desechado. Una tarde,
Cuando las niñas tenían casi 2 años, un extraño en el parque comentó lo mucho que se parecían a su padre. Jane sonrió forzadamente y cambió de tema. Pero esa noche, mientras las observaba dormir en la misma cama, con sus cabezas rubias giradas la una hacia la otra, se dio cuenta de que algo había cambiado. El miedo seguía ahí, pero también el orgullo. Sus hijas se estaban convirtiendo en algo extraordinario, no a pesar de sus inicios, sino gracias a la lucha que ella había invertido en cada minuto de sus vidas. Besó sus frentes y susurró de nuevo. No están solas, nunca lo estuvieron. Luego se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad parpadeante, preguntándose si el destino alguna vez volvería a circular, o si esta era la vida que había elegido proteger para siempre. Para cuando Emma y Avery cumplieron 5 años, sus risas llenaban cada rincón de su modesto apartamento de 2 habitaciones. Las paredes, antes desnudas y con la pintura descascarada, ahora estaban cubiertas con sus dibujos, arcoíris de colores de crayón, familias de palitos desordenadas y corazones con mamá garabateado al revés. Jane había hecho lo que muchos creían imposible. Había criado a 2 niñas pequeñas brillantes, amables y hermosas, mientras mantenía un trabajo, obtenía su certificado de educación infantil y se reconstruía a sí misma un día frágil a la vez. Su horario seguía siendo agotador. Trabajaba a tiempo completo como asistente de maestra en un preescolar local, a menudo llegando antes del amanecer para preparar las manualidades y la hora de la merienda. El sueldo apenas era suficiente para mantenerse a flote, y lo complementaba ofreciendo servicio de niñera los fines de semana para algunas de las familias del centro. La mayoría de las tardes, Jane regresaba a casa agotada pero sonriendo, porque las niñas corrían a la puerta, con los brazos abiertos, gritando una sobre la otra para contarle cada pequeño detalle de su día. Eran inseparables. Emma, audaz e impulsiva, siempre tomando la iniciativa, y Avery, más reflexiva, a menudo deteniéndose a observar el mundo que la rodeaba antes de lanzarse. Jane había dejado de esperar reconocimiento o aplausos hacía mucho tiempo. No los necesitaba. La evidencia de su fuerza residía en la forma en que sus hijas abrazaban a sus compañeros de clase, cómo compartían incluso sus refrigerios favoritos, y cómo nunca terminaban un día sin decir «te amo» la una a la otra y a ella. Aún así, hubo momentos que dolieron. Ocasionalmente, otros padres preguntaban dónde estaba el padre de las niñas. Jane había perfeccionado el arte de la sonrisa suave y el firme «somos solo nosotras, y estamos bien». Se había prometido a sí misma nunca dejar que la amargura la definiera, pero hubo noches en que miraba el techo, preguntándose si él alguna vez pensaba en ellas, si reconocería sus propios ojos mirándolo a través del azul de los suyos. Lo dudaba. Él había tomado su decisión, y ella había tomado la suya, de nunca dejar que su ausencia significara que sus hijas carecieran de amor. Fue un martes lluvioso cuando todo empezó a cambiar. Jane había conseguido una entrevista para un puesto de coordinadora en un nuevo programa de educación temprana al otro lado de la ciudad. El salario era casi el doble de lo que ganaba ahora. Era una oportunidad para finalmente mudarse a un mejor vecindario, tal vez incluso ahorrar para el futuro de las niñas. Había elegido su mejor blusa, ensayado sus respuestas y traído a las gemelas con ella, incapaz de encontrar cuidado de niños esa tarde. Llevaban vestidos blancos a juego, con pequeñas flores azules,
el cabello en trenzas pulcras. A pesar de la llovizna, se agarraron de las manos y saltaron por la acera, riéndose bajo un paraguas compartido. Mientras doblaban la esquina hacia el edificio de oficinas, el corazón de Jane dio un vuelco. En los escalones del vestíbulo estaba un hombre con un traje gris pizarra, el cabello impecablemente peinado, los ojos agudos y escaneando su teléfono. El tiempo la golpeó como un tren de carga. Adam Reeves. 6 años no habían apagado los ángulos de su mandíbula o la presencia que llevaba como una armadura. Lucía tan intocable como siempre, excepto que ahora sus hijas estaban de pie entre ellos. Emma le tiró de la mano. «Mami, ese hombre nos está mirando», susurró. Jane no habló. Pudo sentir la mirada de Adam moverse de ella a las niñas y viceversa. Había confusión en su rostro, luego reconocimiento, y finalmente, algo que no esperaba, asombro. Dio un paso vacilante hacia adelante. Jane se puso tensa. El momento se extendió. El sonido de la lluvia, el tráfico, incluso su propia respiración, parecían distantes. Abrió la boca, pero por una vez no tuvo palabras. Emma lo miró, ladeando la cabeza con esa misma inclinación curiosa que Jane había visto en Avery. Avery, siempre observadora, entrecerró los ojos. «¿Por qué se parece a nosotros?», preguntó en voz alta. La garganta de Jane se apretó. Les tomó de las manos. «Vamos». Pasó junto a él sin otra mirada, con la cabeza en alto, el corazón acelerado, el pulso latiendo en sus oídos. Adam se giró lentamente, observándolas desaparecer por la acera, la lluvia cayendo a su alrededor, su teléfono olvidado en la mano. Y en ese momento, Jane supo que todo estaba a punto de cambiar. Lo quisiera o no, Adam no pudo dormir esa noche. La imagen de las 2 niñas pequeñas, con sus trenzas rubias rebotando mientras pasaban junto a él, persiguió su mente como un eco que no podía silenciar. Sus ojos, fueron lo que más le impactó. Azul profundo e inconfundible, un espejo de los suyos. Lo supo antes de siquiera hacerse la pregunta. De alguna manera, esas niñas eran suyas. Y la mujer que las guiaba con un rostro grabado en su pasado como una cicatriz, Jane, era la clave de todo lo que nunca se había dado cuenta de haber perdido. Recorrió el ático que ahora se sentía demasiado vacío, demasiado pulido, demasiado artificial. El silencio oprimía, sofocaba. Durante años, se había rodeado de eficiencia, precisión y éxito. El negocio había florecido, su empresa había salido a bolsa, su riqueza se había multiplicado, pero de repente, nada de eso importaba. No podía dejar de escuchar a la niña más pequeña preguntar, ¿por qué se parece a nosotros? Esa pregunta inocente lo destrozó más que cualquier demanda o caída del mercado. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Tenía que saber la verdad, y tenía que escucharla de ella. Pasó horas pidiendo favores, pidiéndole a su asistente personal que encontrara cualquier rastro de Jane. Al principio, no había nada. No tenía redes sociales, no había un historial de empleo rastreable bajo su nombre completo. Pero finalmente, un contacto del Departamento de Educación de la ciudad señaló un preescolar en los suburbios, donde una tal Jane Carter trabajaba como auxiliar de aula. Adam no esperó. Se subió a su coche, canceló sus reuniones y condujo por la ciudad. La escuela era pequeña y alegre, con un mural de animales de dibujos animados pintado en el frente. Las risas de los niños
resonaban desde un patio de juegos cercado. Se estacionó a unos pocos metros y se quedó congelado en el asiento del conductor, sin saber qué decir o cómo decirlo. ¿Qué derecho tenía a aparecer ahora? ¿Qué diría ella cuando lo viera de nuevo? Jane acababa de salir con los niños para el recreo, cuando sus ojos se encontraron de nuevo. Se puso tensa, visiblemente nerviosa. Luego se giró tranquilamente hacia la maestra a su lado y susurró algo. La otra mujer asintió, haciéndose cargo de la clase, y Jane se acercó a la puerta, con los brazos cruzados protectoramente sobre su pecho. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con la voz baja pero firme. No había calidez, pero tampoco miedo. Se había vuelto más fuerte, más aguda. Apenas reconocía a la chica de la que una vez se alejó. «Necesito hablar contigo», dijo Adam, con la garganta seca. «Por favor. Tomaste tu decisión hace 6 años. No te debo nada ahora». «No lo sabía», dijo rápidamente, fijando sus ojos en los de ella. «Jane, lo juro por Dios, no lo sabía. Me fui antes de que dijeras nada». «¿Y si lo hubiera hecho?», preguntó ella, con la expresión ilegible. «¿Habría marcado la diferencia? ¿O habrías llamado a tu abogado para que desapareciera?». Él se encogió. «Me habría quedado», dijo. «Pienso en esa noche todo el tiempo. Lamento cada palabra que dije». Ella desvió la mirada, en silencio por un momento. «Ellas son mi mundo entero, Adam. No les hablé de ti porque no estabas. No puedes volver ahora y fingir que no pasó nada». «No estoy fingiendo», dijo en voz baja. «Solo las vi, y me vi a mí mismo, y me di cuenta de que he pasado 6 años persiguiendo las cosas equivocadas». Durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego, con un suspiro cansado, dijo: «Necesito tiempo, y todavía no puedes verlas. Si hablas en serio sobre esto, sobre ellas, tendrás que demostrarlo». «Lo haré», dijo Adam, con la voz quebrada. Jane asintió lentamente y se giró para volver a entrar. Mientras ella se alejaba, él se quedó en la puerta, observando a las niñas a distancia, jugando en los columpios. Vio a Avery mirarlo con curiosidad. Emma se reía, el pelo volando con el viento. Sintió el peso de 6 años caer sobre sus hombros, y supo que este era solo el comienzo de lo que sería la lucha más difícil de su vida, o la única que realmente importaba. Las semanas siguientes fueron algunas de las más largas de la vida de Adam. Quería precipitarse, exigir acceso, hablar con sus hijas, saber quiénes eran y qué amaban. Pero ahora lo sabía mejor. Había perdido el derecho a cualquier cosa inmediata. Tenía que recuperar algo mucho más difícil que la riqueza o el éxito: la confianza. Jane no lo había bloqueado ni desaparecido. No había presentado una orden de alejamiento ni le había enviado abogados. En cambio, le dio silencio. Un silencio cuidadoso y vigilante, esperando ver si él seguiría adelante o se desvanecería de nuevo, como lo había hecho antes. Así que empezó poco a poco. Le preguntó al administrador de la escuela si podía patrocinar anónimamente los útiles para el aula de Jane. Una semana después, llegaron libros nuevos, materiales de aprendizaje y artículos de arte, etiquetados solo como donaciones. Él no firmó con su nombre. Luego visitó la fundación, a la que una vez había donado de pasada, y se comprometió a financiar un programa de becas para madres solteras trabajadoras que regresaban a la escuela. Cuando la junta le preguntó si quería publicidad, se negó. Cada movimiento que hacía ahora era silencioso, deliberado, basado en la sinceridad,
no en una actuación. En casa, su ático se sentía más frío que nunca. Una vez lo había llenado de muebles caros, arte abstracto y placas de premios que ahora parecían sin sentido. Empezó a limpiar habitaciones enteras, empacando los recordatorios del hombre que había sido. Pasaba las noches investigando sobre paternidad, desarrollo infantil temprano, cómo construir confianza con niños que nunca te habían conocido. Se puso en contacto con un psicólogo infantil, no para las niñas, sino para él mismo. Quería ser mejor, no solo ser visto como mejor. Las semanas se convirtieron en un mes antes de que Jane lo llamara de nuevo. Su voz era cautelosa, casi clínica, pero no colgó. «Si hablas en serio», dijo, «puedes conocerlas, pero no como su padre. Todavía no. Como mi amigo». Adam entendió. No era un castigo, era una prueba, y estaba decidido a no fallar. Su primer encuentro tuvo lugar en la biblioteca local durante la hora del cuento del fin de semana. Jane les dijo a las niñas que iban a conocer a un amigo suyo del trabajo. Adam llegó temprano, vestido informalmente, con una bolsa de libros que pensó que les gustarían. Cuando entraron, las niñas se detuvieron al verlo. Él contuvo la respiración. Emma inmediatamente entrecerró los ojos con sospecha, mientras Avery lo estudiaba en silencio, inclinando ligeramente la cabeza, como solía hacerlo Jane cuando estaba confundida o curiosa. Jane lo presentó como «Señor Adam». Él sonrió suavemente y se agachó a su altura, sin intentar tocarlas, sin forzar la familiaridad. «¿Trajiste libros?», preguntó Avery, con voz ligera pero cautelosa. «Sí», dijo él. «Uno es sobre gemelas que van de aventura a buscar una estrella perdida. Pensé que podría ser divertido». Emma le quitó el libro y hojeó las páginas. «¿Lees con buenas voces?», exigió. «Me han dicho que sí», dijo él, con una risita. Jane observó en silencio, con las manos apretadas en su regazo, cada nervio de su cuerpo en alerta. Pero Adam mantuvo su distancia, respondiendo a las niñas con paciencia y calma. No dominó la conversación. Las dejó a ellas tomar la iniciativa. Escuchó. Cuando la bibliotecaria llamó al grupo para la hora del cuento, las niñas le pidieron a Adam que se sentara junto a ellas. Jane contuvo la respiración, pero lo permitió. Él se sentó en el suelo con sus largas piernas torpemente cruzadas, atrapado entre sus pequeños codos, mientras comenzaba la historia. Después, fueron a tomar helado. Avery habló de sus libros favoritos y Emma discutió sobre el mejor sabor. Adam hizo preguntas suaves, pero nunca presionó. Cuando llegó el momento de irse, las niñas se despidieron sin dudarlo. Esa noche, Jane lo llamó. «Lo hiciste bien», dijo. «Les gustaste». Él cerró los ojos, el alivio inundándolo. «Gracias por darme la oportunidad». «No confío fácilmente», dijo ella. «Pero les gustaste. Eso importa más que cómo me siento yo». Él quería decirle cuánto seguía pensando en ella, cuánto lo sentía, pero no lo hizo. Todavía no. Esto ya no era sobre él y ella. Esto era sobre dos niñas pequeñas que no sabían que una vez habían sido olvidadas y que merecían solo la verdad, la seguridad y el amor que nunca habían pedido ganarse. Así que solo dijo esto: «Entonces seguiré apareciendo el tiempo que sea necesario». Las semanas posteriores a su primer encuentro se convirtieron en un ritmo lento pero constante. Adam aparecía en la biblioteca todos los sábados por la mañana sin falta, nunca tarde, siempre llevando libros nuevos
o pequeños juegos para que las niñas exploraran. A veces se sentaban juntos durante la hora del cuento. Otras veces se extendían en el rincón de lectura infantil, construyendo castillos de papel y fingiendo ser exploradoras o reinas. Las niñas empezaron a esperarlo. Emma ya no lo estudiaba como a un extraño, y Avery ya no dudaba antes de sentarse a su lado. Se reían con él ahora, le hacían preguntas tontas, e incluso empezaron a discutir sobre quién se sentaría en su regazo cuando jugaban a fingir. Aún así, Adam mantuvo una distancia respetuosa con Jane. Nunca la presionó. Nunca habló del pasado, a menos que ella lo mencionara. Fuera de esas visitas a la biblioteca, él continuó cambiando su vida. Se retiró del control diario de su empresa, cediendo el liderazgo a su director de operaciones. Ahora sabía que el imperio que había construido estaba vacío sin nadie con quien compartirlo, y ningún número de ceros en su cuenta bancaria podía reemplazar los años que había perdido. Comenzó a ser voluntario a través de la iniciativa para padres solteros que había ayudado a financiar. Pasaba las tardes leyendo a niños en refugios y los fines de semana visitando eventos comunitarios. Lentamente, la brusquedad en su voz se suavizó. Su traje se quedó más a menudo en su armario. Empezó a ir en bicicleta, en lugar de usar un conductor. Comenzó a comer en restaurantes locales, en lugar de caros salones en azoteas. La gente se dio cuenta. Él estaba cambiando. Mientras tanto, Jane observaba todo con una esperanza cautelosa. Permanecía precavida, nunca queriendo que sus hijas se convirtieran en daños colaterales, en el camino de redención de otra persona. Pero no podía ignorar lo que veía. Adam no se presentaba solo para agradar. No buscaba el perdón. Estaba allí porque las amaba a las niñas, y de una manera tranquila, todavía sentía algo por Jane que el tiempo no había logrado borrar. Una tarde, la biblioteca anunció un día de manualidades en familia. Jane dudó en asistir, nerviosa de que estar en un espacio así pudiera desdibujar las líneas que tanto se había esforzado por trazar. Pero las niñas rogaron, y Adam ya había dicho que estaría allí. Así que fueron. El evento era ruidoso y caótico, con niños corriendo entre las estaciones, barras de pegamento y purpurina volando por todas partes. Jane mantuvo su distancia al principio, sorbiendo un café tibio y observando cómo Adam se arrodillaba junto a las niñas, ayudándolas a crear coronas desordenadas con limpiapipas y joyas de papel. En un momento, Emma accidentalmente se pegó los dedos y comenzó a llorar de frustración. Adam, en lugar de entrar en pánico, simplemente extendió su mano y dijo: «Yo solía hacer eso todo el tiempo. ¿Quieres ayuda o quieres hacerlo tú misma?» Emma sorbió, se limpió la cara con la manga y asintió. «Juntos», dijo. Jane observó desde el otro lado de la habitación, con el corazón lleno y dolido a la vez. Más tarde ese día, Jane se encontró sentada junto a Adam en un banco mientras las niñas jugaban a la lleva en el parque cercano. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras, y por un momento, solo eran ellos dos en silencio. «Eres bueno con ellas», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma. Él la miró, sonriendo suavemente. «Ellas lo hacen fácil. Son increíbles». Lo son. Pero también son intensas, tercas, ruidosas. Tienen sus propias reglas para todo. «Eso lo sacaron de ti», dijo él con suavidad. Jane se rió, un sonido que no había compartido con él en años. Se sintió extraño y familiar a la vez. «Estuve enojada por mucho tiempo», admitió. «Todavía lo estoy, a veces. Pero veo lo que estás haciendo. Veo cómo has cambiado.
y creo que te necesitan. No solo a alguien que las visita una vez a la semana. Necesitan un padre de verdad. La expresión de Adam cambió. Alivio, esperanza, miedo, todo a la vez. No sé cómo hacer eso, dijo. He leído los libros, he pedido consejos, pero cada día me levanto aterrorizado de que lo arruine. Jane asintió lentamente. Eso significa que ya lo estás haciendo mejor que la mayoría. Se sentaron en silencio de nuevo mientras las niñas corrían en círculos, sus risas resonando entre los árboles. Más tarde, mientras caminaban a casa, Emma le tomó la mano a Adam sin dudarlo. Avery la siguió un segundo después. Jane caminó detrás de ellos, observando a los tres juntos, la forma de una familia formándose no a través de la perfección, sino a través de la presencia. No era como lo había imaginado una vez. Era más lento, más desordenado, más tranquilo. Pero era real. Esa noche, después de que las niñas estuvieron acostadas y el apartamento en silencio, Jane se quedó junto a la ventana mirando las estrellas. Por primera vez en años, no sintió que lo estaba haciendo todo sola. Por primera vez, se permitió creer que esta historia aún podría terminar con alegría. El día de manualidades familiares de la biblioteca fue la primera vez que Jane se permitió relajarse en presencia de Adam, aunque ni siquiera ella se dio cuenta, hasta mucho después. El evento era simple: mesas cubiertas con papel de colores, tijeras de seguridad, barras de pegamento, marcadores y voluntarios alegres que ayudaban a los niños a crear máscaras, tarjetas y flores de papel. Emma y Avery corrieron hacia los materiales como si fuera la mañana de Navidad. Sus ojos se iluminaron mientras se gritaban ideas. Adam la siguió con una sonrisa tranquila, llevando sus abrigos en el brazo y dejándolas guiar. Jane se mantuvo cerca al principio, revoloteando entre sus hijas y Adam, sin saber si estaba allí como su madre o como una chaperona invisible para sus propios nervios. Pero las niñas los atrajeron a ambos al momento. Avery tiró de Jane para que se sentara y ayudara a cortar alas de mariposa, mientras Emma le metía un par de tijeras sin punta en la mano a Adam e insistía en que aprendiera a hacer una corona de papel. Para cuando pasó una hora, Jane se dio cuenta de que se estaba riendo libremente. No con cautela, no con cortesía, genuinamente. Sus manos estaban pegajosas de pegamento. Adam tenía manchas de rotulador morado en la manga de su camisa, y ambas niñas llevaban coronas desiguales que habían hecho juntas, completamente ajenas a los años que habían pasado. Más tarde, cuando las mesas estaban despejadas y los padres estaban empacando, Avery se subió al regazo de Adam sin dudarlo y apoyó la cabeza en su hombro. Emma se subió a los brazos de Jane. Por un largo momento, se sentaron así, 2 adultos y 2 niños, formando algo que se veía y se sentía como una familia, aunque nadie lo dijera en voz alta. Jane captó la mirada de Adam al otro lado de la mesa. Él no habló. No necesitaba hacerlo. Había algo tranquilo y casi reverente en la forma en que sostenía a Avery, como si temiera que incluso respirar demasiado fuerte rompiera el momento. Después del evento, mientras salían al aire frío, Jane se detuvo junto a Adam en el estacionamiento. Las niñas habían corrido hacia adelante para admirar un mural en la pared de la biblioteca, y por primera vez en semanas, estaban solos. «Vi el artículo», dijo ella sin mirarlo, «sobre la fundación, las becas escolares, los refugios». «No quería que pensaras que era para exhibir», dijo Adam rápidamente. «No es una penitencia. Solo quería ser el tipo de hombre que las mereciera, incluso si nunca llegara a formar parte de sus vidas».
Jane asintió lentamente. Lo sé. Por eso no te detuve. Hubo una pausa. La voz de Adam era más tranquila cuando volvió a hablar. ¿Me odias? Ella lo miró entonces. Realmente lo miró. Él no era el mismo hombre que una vez se alejó de ella. Sus hombros llevaban más peso ahora, sus ojos más suavidad que cálculo. Todavía había fuerza en él, pero no era del tipo que alejaba todo. Era del tipo que se quedaba. Te odié por mucho tiempo, dijo honestamente, pero luego estaba demasiado ocupada manteniéndolas vivas para perder el tiempo en el odio. Y ahora no estoy segura de lo que siento. Estás aquí. Apareces. Ellas ya te aman y ni siquiera saben quién eres para ellas. La garganta de Adam se apretó. No quiero ser un secreto. Lo sé, dijo ella. Pero no les mentí. Simplemente no les dije todavía. Estaba esperando para ver si eras real. Lo soy, dijo él. Cada día que perdí, lo siento. Jane asintió de nuevo y exhaló, un largo aliento que pareció llevar el peso de años. No te prometo nada, dijo, pero tampoco te estoy cerrando la puerta. Antes de que pudiera responder, las niñas corrieron hacia ellos, con las manos llenas de pequeñas pegatinas que la bibliotecaria había entregado como premios. Emma alcanzó la mano de Adam sin dudarlo, y Avery deslizó la suya en la de Jane. Era simple, era tácito, y sin embargo, lo era todo. Caminaron juntos por la acera, para cruzar. Para cualquiera que los observara, podrían haber parecido una familia cualquiera en una salida de fin de semana. Pero para Jane, se sintió como estar al borde de algo vasto y desconocido. No aterrador, sino posible. Por primera vez, no sintió que estaba protegiendo a sus hijas del mundo. Sintió que tal vez, solo tal vez, estaban entrando en algo que siempre habían merecido. Una vida con más que supervivencia. Una vida con amor, seguridad y los comienzos de algo completo. Habían pasado 6 meses desde que Jane le permitió a Adam volver a sus vidas, y todo había cambiado. No en choques dramáticos o olas abrumadoras, sino en pasos tranquilos y cuidadosos. Las niñas ahora se referían a él como Señor Adam, con facilidad y familiaridad, siempre preguntando si se uniría a ellas para los planes de fin de semana, ferias de manualidades o picnics en el parque. Él nunca se perdió un momento. Si una de ellas se resfriaba, él les llevaba sopa. Cuando Avery se cayó y se raspó la rodilla, fue Adam quien se sentó a su lado, sosteniendo una venda, mientras ella le contaba la historia de cómo la acera saltó. Cuando Emma quería que alguien la viera practicar baile, era Adam el que aplaudía más fuerte en la primera fila de su sala. Pero el momento que lo cambió todo llegó inesperadamente, como suele ocurrir con la mayoría de las cosas. Era un domingo por la mañana. Jane estaba doblando la ropa en la habitación de las niñas cuando las escuchó susurrar. Al principio, no le dio mucha importancia. Los niños susurraban sobre todo, desde crayones perdidos hasta qué merienda pedir a continuación. Pero esto era diferente. ¿Crees que es nuestro verdadero papá?, preguntó Avery en voz baja. Emma dudó. Creo que sí. Se parece a nosotros y se acuerda de todas nuestras cosas. ¿Y si mami dice que no? No lo hará. Creo que lo ama. Simplemente se le olvidó por un tiempo. Jane se quedó inmóvil. Un nudo se le formó en la garganta. Aún no les había dicho. No porque tuviera miedo, sino porque quería que fuera sobre terreno sólido, porque quería que conocieran a su padre no como un título, sino como un hombre que se quedó, que se lo ganó, que nunca más se marchó. Ella no entró en la habitación entonces.
Las dejó tener esa conversación a solas, pero esa noche, después de cenar, llamó a Adam y le preguntó si podía venir. Cuando él llegó, las niñas ya estaban en pijama, acurrucadas bajo la manta en el sofá. Jane se sentó en el suelo frente a ellas, con las piernas cruzadas, y palmeó el espacio a su lado. Adam se sentó. No hubo ceremonia. No hubo guión. Solo la cruda verdad. Niñas, dijo ella suavemente, ya hemos hablado antes sobre las familias, sobre cómo algunas familias se ven diferentes, ¿verdad? Algunas tienen un padre, otras tienen dos. Algunas tienen abuelos, algunas tienen padrastros. Las niñas asintieron. Bueno, continuó Jane, con voz firme pero cálida. Hay algo importante que necesito decirles. El señor Adam no es solo un amigo, es su papá. Hubo una larga pausa. Nadie habló. El aire se llenó con el latido de algo sagrado, algo que había esperado años para ser dicho. Entonces Emma se inclinó hacia adelante, mirando a Adam a los ojos. Lo sabía, dijo. Avery miró entre ellos, su voz apenas un susurro. Eres nuestro verdadero papá. Adam tragó con dificultad. Miró a Jane, quien le dio un pequeño asentimiento, y luego se volvió hacia ellas. Sí, lo soy, y lo siento mucho por no haber estado antes. No lo sabía, pero estoy aquí ahora, y nunca me iré de nuevo. Las niñas no dijeron nada por un momento. Luego, lentamente, Avery se levantó, se acercó y envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Emma la siguió, presionando su rostro contra su hombro. Adam las abrazó a ambas, cerrando los ojos mientras respiraba en el momento que nunca pensó que se le permitiría tener. Él no lloró. No allí. No entonces. Pero más tarde, después de que se habían acostado, Jane lo encontró sentado en los escalones delanteros, limpiándose la cara con la manga de su chaqueta. Ella se sentó a su lado. Por un rato, no dijeron nada. Gracias, dijo finalmente. No lo hice por ti, respondió ella, pero su voz no contenía amargura. Lo hice porque ellas merecen la verdad, y porque me mostraste que podía confiar en ti con ella. Quiero ser una parte real de sus vidas, dijo él. No solo los fines de semana y los cumpleaños. Quiero estar allí por las mañanas. Quiero leerles cuentos antes de dormir y ayudar con la tarea. Quiero compartir esto contigo. Jane lo miró, al hombre que una vez se había alejado de todo y había regresado no con excusas, sino con acciones. Entonces será mejor que estés listo, dijo ella, porque esta es la parte difícil. Estoy listo. Durante las semanas siguientes, Adam empezó a venir por las mañanas, ayudando a preparar los almuerzos y acompañando a las niñas a la escuela con Jane. Coordinaron horarios, hablaron sobre planes futuros y comenzaron a cenar en familia todos los domingos. Las niñas prosperaron. Empezaron a llamarlo papá sin dudarlo. Y lentamente, tan lentamente, que casi pasó desapercibido, Jane empezó a dejarlo entrar en las partes de su corazón que había mantenido barricadas durante tanto tiempo. No hubo un final de cuento de hadas. No hubo una gran boda o una propuesta dramática. Pero hubo paz. Hubo confianza. Hubo amor reconstruido no sobre disculpas, sino sobre presencia y paciencia. Una noche, mientras Jane acostaba a las niñas y apagaba las luces, encontró a Adam esperándola en la cocina, con una taza de té. Ella se la quitó y se sentó a su lado en el sofá. Él no dijo nada, simplemente le tomó la mano. Y esta vez, ella no se apartó.
Esta historia es un poderoso recordatorio de que la redención no llega en grandes gestos, sino en una quietud constante, en presentarse día tras día cuando nadie te lo pide. El viaje de Adam de la ambición egoísta a la paternidad no fue instantáneo, y eso es lo que lo hizo real. La fuerza de Jane no solo residía en sobrevivir sola, sino en saber cuándo abrir su corazón de nuevo, no para ella, sino para sus hijas. El final se siente ganado, no regalado como una recompensa. No es un cuento de hadas perfecto, sino algo más significativo, una segunda oportunidad construida sobre la verdad, la confianza y el tiempo. Y a veces, ese es el final más feliz de todos.